están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en el estudio el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. ¿Cómo ven desde el mundo municipal la tramitación de esta mega reforma, rebaja de contribuciones y tantos otros temas? Bueno, lo vamos a conversar hoy con el edil en entrevista aquí en CNN Prime. Un CNN Prime que comienza con estos titulares. El presidente José Antonio Kast destacó como un avance clave la aprobación en la Comisión de Hacienda de la Cámara de los principales artículos del proyecto de reconstrucción nacional. La iniciativa contempla la reducción del impuesto de primera categoría del 27 al 23% y medidas de invariabilidad tributaria. El proyecto seguirá ahora su discusión en la Comisión de Medio Ambiente. Hasta este domingo se amplió la detención de 3 carabineros y 12 civiles arrestados durante un operativo en Curanilahue, en la región del Biobío. Todos son investigados por una presunta asociación criminal. La Fiscalía solicitó más plazo para realizar peritajes a armas, drogas, municiones y teléfonos celulares incautados en el procedimiento. El gobierno confirmó que estudia implementar un sistema para que establecimientos de salud y de educación informen sobre migrantes en situación irregular. El presidente José Antonio Kast afirmó que la medida apunta a ordenar el acceso a prestaciones estatales. Además, el Ejecutivo analiza posibles cambios a las normas para obtener la nacionalidad chilena. Y en el deporte, la Copa del Mundo tiene a sus primeros finalistas, y es que la FIFA confirmó a Shakira, Madonna y a la banda coreana BTS como los artistas de un inédito show de medio tiempo para el partido definitorio. Información en una jornada donde Francia entregó su nómina plagada de estrellas y lideradas, era que no, por Mbappé. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Una extensa y tensa, además, jornada legislativa marcó el avance del Plan de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas. El gobierno logró aprobar el corazón de la reforma, aunque la tramitación también dejó derrotas claves para la moneda, divisiones oficialistas y una sesión que se prolongó hasta las 5 de esta madrugada. ¿Cuál fue el resultado final? Colomba Eichholz nos entrega todo el informe. Casi 15 horas de sesión, cruces políticos y momentos de máxima tensión marcaron la revisión del articulado del Plan de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Un clima que incluso llevó al ministro de Hacienda a acusar ignorancia durante la discusión. Lo que se genera acá es que es un perjuicio económico directo a las arcas fiscales, porque se genera un déficit fiscal. Este proyecto está destinando los recursos de todos los chilenos y chilenas de manera irresponsable. Lo ha dicho incluso el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, a las personas más ricas de nuestro país. Me veo obligado a intervenir porque me parece que la seguidilla de afirmaciones y frases derechamente ignorantes de ciertas realidades económicas básicas me obligan a explicarlo y, por último, en beneficio de quienes estén mirando por la televisión. Y aunque la discusión fue tensa, el paso de las horas también dio espacio a escenas más distendidas en una sesión que se prolongó hasta las 5 de la mañana y que terminó con gran parte del proyecto aprobado. 1.603 indicaciones. Ustedes fueron testigos de la cantidad de comparados. Casi 300 artículos nuevos de temas que no tenían prácticamente nada que ver. Se manifestó la democracia a pesar de aquellos que no quieren que se exprese la voluntad en el Congreso Nacional. Muy satisfecho, se pasaron varios obstáculos, pero estamos muy conformes. La semana que viene estaremos en la sala y continuaremos este proyecto que le va a cambiar la cara al país. Pero, ¿qué fue lo que se aprobó en la comisión? Entre los puntos más relevantes estuvo la rebaja al impuesto de primera categoría al 23%, medida que consiguió el respaldo del oficialismo, del PDG y la abstención de la DC. Aunque hayamos perdido al PDG y a la democracia cristiana, da una buena señal, creo yo, en vista a lo que vamos a vivir tal vez la próxima semana en la sala, con otros sectores que podamos convencer de que esta reforma es mala. Podemos sin duda votar las cosas que estamos convencidos que le hacen mal a Chile. A eso se sumó el avance de la reformulación del crédito tributario al empleo, el fondo de emergencia transitorio por incendios, la exención de contribuciones para adultos mayores en su vivienda principal, la reintegración del sistema tributario y la invariabilidad tributaria. Casi logramos rechazar la invariabilidad tributaria. No concurrió a la aprobación ni la democracia cristiana ni el Partido de la Gente. Y esperamos contar con ellos y con varios otros más en la sala de la Cámara para sepultar
lo que viene a ser un amarre por 25 años. Ahora bien, entre los artículos rechazados destacaron la modificación a la ley de propiedad intelectual, la condonación parcial del CAE y la eliminación de la franquicia tributaria Sense. Se lo planteamos muchas veces al gobierno. Nosotros creemos que una cosa es tener una mirada crítica de la franquicia tributaria relativa al Sense y otra cosa muy distinta es que quede la impresión que como sector político, que como derecha, no tenemos un compromiso con la capacitación. Tenemos de aquí al lunes, donde esto se va a volver a ver a la Comisión de Trabajo para que lo corrijamos. Una tramitación que, eso sí, mantendrá el cronograma impulsado por el gobierno con la revisión del articulado en 2 comisiones más antes de pasar a la sala el próximo martes. La urgencia se mantiene en todo el debate parlamentario. No se aprobaron 2 de las propuestas. Eso requiere un análisis que tendremos que hacer como gobierno, si insistir o no, pero incluso cuando alguna norma se rechaza, como el tema de las capacitaciones vía lo que se conoce Sense, puede que de ahí nazca un debate más profundo. Pero más allá de los resultados, la jornada también dejó recriminaciones dentro del oficialismo. Todo tras el rechazo de RN a la franquicia Sense, su abstención a la norma sobre condonación parcial del CAE y el voto en contra de la UDI, republicanos y libertarios a esa propuesta. Bueno, en estos momentos la tramitación del denominado Plan de Reconstrucción se mantiene en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Vamos con Nicolás Donoso, quien tiene toda la información de este proceso. Después sigue una tercera comisión, Nicolás. Sí, así es, Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Comisión de Trabajo va a ser esa tercera comisión. Lo cierto es que en materia de lo que ha sido el trabajo en la Comisión de Medio Ambiente durante esta jornada, desde las 15 horas, finalizó pasadas las 19 horas. Ya el trabajo no se despachó como en algún momento se dijo que iba a ser, entendiendo que cuenta con suma urgencia el proyecto luego de lo que fue la maratónica jornada en Comisión de Hacienda, sino que se dejó para el próximo lunes. Ahí va a sesionar la Comisión de Medio Ambiente y también lo hará la Comisión de Trabajo de manera sucesiva, no así simultánea. Por tanto, ya el lunes quedaría listo el trabajo en dichas comisiones y durante esta jornada, lo decíamos, asistió tanto el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, como la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, para poder ir respondiendo, por ejemplo, a las observaciones, a las informaciones entregadas también en su informe por la Corte Suprema, que se sumó a algunas observaciones del Consejo Fiscal Autónomo, también del Fondo Monetario Internacional, y es en ese sentido donde finalmente la Corte Suprema hablaba de aspectos medioambientales, así como también el mecanismo eventual de restitución de gastos en base a las indicaciones que se encontraban presentadas ya por el gobierno a lo largo de la tramitación. Hay que decir que, lo decíamos, la Comisión en todo caso de Medio Ambiente no se proyecta mayores dificultades, son solamente 14 articulados donde la idea matriz se refiere a la rebaja de los permisos sectoriales de 2 años a prácticamente 6 meses, y eso ha generado controversia en esta dicotomía, Mónica, que siempre se habla, ¿no? La protección del medio ambiente con rebajar esta llamada permisología para de esa forma atraer la inversión y generar mayores recursos. Se refiere, de hecho, posterior a la comisión, en un punto de prensa, la secretaria de Estado de Medio Ambiente, Francisca Toledo, ya dice que no existe tal dicotomía y defiende además las indicaciones que se están jugando acá en la Comisión de Medio Ambiente, así como también la idea matriz del proyecto. Pasamos a escucharla. Lo que comentó el informe de la Corte Suprema es una opinión más. La tomamos obviamente con el respeto y la seriedad, responsabilidad técnica que implica del actor, pero lo estamos evaluando y estamos viendo qué cosas vamos haciendo, siempre con el objetivo de poder avanzar hacia buenas redacciones de los artículos que nos permitan obviamente lograr el objetivo que está detrás del proyecto de ley, que es pues, contar con buenos procesos, mejores procesos de evaluación ambiental, más ágiles para poder llegar con mayor certeza, siempre el objetivo de poder generar las condiciones para atraer inversiones, para poder generar empleo. Los efectos sobre la institucionalidad ambiental, la justicia ambiental, así como también el rol del Estado frente a las inversiones, lo decíamos, es un punto que ha defendido la oposición. Ellos dicen para no retrotraerse y no retroceder finalmente en la afectación que se puede producir al medio ambiente si se reducen considerablemente los plazos. Una discusión que en todo caso, Mónica, se había dado en el gobierno del presidente Gabriel Boric cuando se aprobó la ley marco de permisos sectoriales, donde inclusive sectores que en ese momento eran oficialistas recurrieron a impugnar el proyecto ante el Tribunal Constitucional sin éxito. En todo caso, vamos a pasar a escuchar al diputado y presidente de la comisión, el UDI, Guillermo Ramírez, quien también se refiere al cronograma que les hemos ido ya explicando a grandes rasgos, así como también le hace el contrapunto el diputado del Frente Amplio, Jaime Baza. Pasamos a escuchar a ambos.
se ha utilizado esa observación como si fueran objeciones de la Corte Suprema, como si la Corte Suprema estuviera en contra del proyecto, y eso está completamente alejado de la realidad. La Corte Suprema lo que hace es analizar el proyecto, hace observaciones para mejorarlo, pero en ningún minuto ha dicho que este es un mal proyecto o que aconseja rechazarlo. Esto que estoy diciendo respecto de la Corte Suprema lo voy a decir también, o se puede decir también respecto del Fondo Monetario Internacional y de otras organizaciones que también han hecho observaciones, pero lamentablemente algunos parlamentarios de izquierda han tomado las observaciones como sinónimo de rechazo al proyecto, y eso no es así. Nadie ha dicho que este es un mal proyecto, nadie ha sugerido rechazarlo. Lo que hemos visto de organismos internacionales, así como de la Corte, son observaciones para mejorarlo. La preocupación de la Corte Suprema, en orden a que hay muchos elementos de la reforma, de esta mega reforma, que efectivamente contradicen elementos esenciales de nuestro sistema judicial. Nosotros esperamos que el Ejecutivo tome nota de aquello, que incorpore esas observaciones en el proyecto, de modo tal de que nosotros las podamos aprobar, porque son efectivamente indicaciones muy sensatas por parte de la Corte. Y también hay un acuerdo bastante transversal en todos los expositores que se presentaron hoy día, en el sentido de ojalá separar la tramitación de las cuestiones ambientales que este proyecto de reforma tributaria tiene, porque una cosa es que el gobierno quiera favorecer a los súper ricos, pero una cosa distinta es cargarse la discusión legislativa que este Congreso Nacional lleva teniendo los últimos 2 años, porque hay elementos del proyecto que contradicen lo que ya aprobó el Senado respecto a la reforma al sistema de evaluación ambiental. Esperamos que el gobierno entre en razón, que separe los proyectos para que la Comisión de Medio Ambiente pueda seguir discutiendo la reforma estructural al sistema de evaluación ambiental con calma y no a la carrera como lo está haciendo con esta reforma que solo privilegia además a los más ricos. No hay que tener triunfalismos, hay que seguir conversando, es lo que dijo de hecho el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, ya yéndonos también a la tramitación que se está dando en Comisión de Medio Ambiente, pero también en general en relación a los respaldos que espera tener del Partido de la Gente, por ejemplo, y de la Democracia Cristiana para aprobar con contundencia cuando se vote este proyecto en sala entre martes y miércoles y así puede avanzar a segundo trámite, pero también se dio el tiempo para referirse a uno de los cuestionamientos y una arista más que se ha abierto en los últimos días en relación a este decreto de Hacienda que va hablando de recortes en materia de salud, que ha gatillado en fuertes críticas tanto representantes de la salud como derechamente del colegio médico. Él ha respondido diciendo que a veces uno con menos recursos hace más y por tanto es parte de lo que le termina respondiendo sobre todo al Colmet. Pasamos a escuchar al secretario de Estado. Hay mucho espacio para eficiencia en temas de hospitales. Esto ha sido estudiado muchas veces por la Comisión de Productividad. Se han construido numerosos hospitales en Chile, pero cuando tú ves las tasas de ocupación y cómo se ocupan los quirófanos, cómo se ocupan los equipos, hay subocupación comparado con el sector privado. Así que hay espacio para ir ocupando mejor esta infraestructura, haciendo ahorros y también proveyendo más servicios. Queremos proveer más servicios, mejores servicios, y estos ahorros son precisamente para eso. ¿Pero cómo se van a desarrollar estos mejores servicios si es que van a tener menos recursos estos hospitales? Porque a veces uno con menos recursos hace más. ¿Pero cómo? Bueno, es un tema del Ministerio de Salud. Sí, hay que decir también que con ese panorama entonces en el cronograma de trabajo, lo decíamos, la próxima semana va a ser entonces la semana clave, donde derechamente se va a terminar poniendo en la jornada del lunes el despacho entonces en la Comisión de Medio Ambiente respecto sobre todo a esta rebaja de los permisos sectoriales de 2 años a 6 meses para aquellos proyectos o inversiones que cuenten con una resolución de calificación ambiental favorable. Los 2 artículos cercanos que se tienen que ver en la Comisión de Trabajo, donde va a ser el parte del debate, también lo que respecta a la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, y a partir de ahí entonces será la hora de la verdad entre el martes con la discusión ya en sala de esta reforma de reconstrucción o de reactivación económica, y el miércoles ya con las votaciones en particular que podrían comenzar muy temprano y terminar pasadas las 20 horas. Mónica, con eso ya las cartas estarían de alguna forma siendo echadas. Claro, entonces sigue la discusión, si te parece, para recapitular, entonces este proceso que tiene todavía esas etapas que tú nos mencionabas, termina cerrándose finalmente el lunes 18 de mayo con esta votación y despacho en las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo, audiencias después también en la Comisión de Trabajo, el martes 19 debate y votación en general, como tú nos decías, en sala, y después tú nos dices que miércoles hasta total despacho.
Sí, así sería, Mónica, entonces el miércoles hasta total despacho, porque el martes va a ser un día en el cual, claro, inicia la votación en sala, pero sabemos que se va de lleno con la discusión, ahí vienen las intervenciones, los puntos políticos y probablemente el martes se va toda la jornada en aquello y al miércoles se pone en votación con los articulados, con las solicitudes de votación por separada, alguna indicación que los parlamentarios también quieran reponer que viene rechazada de la comisión, etcétera. Todo eso va a ser el miércoles previo al 21 de mayo y previo también, como lo quería el gobierno, a la cuenta pública del próximo 1 de junio. Perfecto. Muchísimas gracias por toda la información. Que estés muy bien. Buenas noches, Mónica. Buenas noches. Y vamos a seguir con algo relacionado porque el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, Agustín Romero, sostuvo en nuestro programa con Matilde Burgos, el programa Hoy es Noticia de CNN Chile, que esperaba que la discusión en la Cámara de Diputados del proyecto de reconstrucción nacional avanzara con rapidez para que pudiera ser debatido con mayor cordura en el Senado. Escuchemos. Cuando tú recibes tu comparado y dices, bueno, terminamos de votar los 50 artículos, y te dicen, pero oiga, hay 300 artículos nuevos, 300, de una ley de 50, tú dices, ¿sabes qué? Yo lo único que puedo hacer como presidente de la comisión es decir, tengo que darle celeridad a este debate, que vaya a la sala, que votemos y que este proyecto pase a un lugar donde espero que prime la cordura, donde vamos a tener la posibilidad. Pero entonces reconoce que ese fue el espíritu. Pasémoslo rápido por este trámite para que finalmente pueda llegar a un lugar donde se va a discutir. Con mucho dolor tengo que decir que no teníamos más alternativas. Este proyecto, si nosotros hubiéramos aceptado este chantaje, estaríamos todavía discutiendo o este proyecto no podría ver la luz. Que es súper grave lo que estamos conversando. Es que yo lo encuentro, es que lo digo con toda franqueza. Es que lo encuentro gravísimo. Es que lo encuentro gravísimo porque al final la Cámara de Diputados, a través de estas medidas, comienza a perder legitimidad democrática en ese sentido, en las conversaciones. No puede ser posible que, insisto, que la izquierda use herramientas democráticas para trabar las discusiones. Seguimos avanzando. La ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, salió al paso de las críticas por supuestas omisiones en su declaración de patrimonio. En ese sentido, la secretaria de Estado calificó la polémica como una pelea chica y aseguró que una de las sociedades cuestionadas sería su junta de vecinos en Estados Unidos. Sebastián Riz con los detalles. Pasó de ser una figura casi desconocida a estar en el ojo del huracán. La ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, ha tenido que salir a responder en más de una ocasión las preguntas de la prensa. Primero por la salida del ahora ex subsecretario de Ciencia, Rafael Arauz, y una posible ola de despidos en la cartera. Y por otro lado, una serie de omisiones en su declaración de patrimonio. Situaciones que han incomodado a la secretaria de Estado, pero que fue respaldada por el presidente Kast. Le agradezco mucho a la ministra Lincolao lo que está haciendo. La ciencia es relevante, muy relevante. Aquí hay ciencia. Yo lo que invito es a reflexionar. ¿Estamos haciendo las cosas bien o las podemos hacer mejor? Si las estamos haciendo bien, las podemos mejorar. La prensa en Chile no habla de estas cosas, lamentablemente. Lo que consume nuestra población, todo de peleas chicas, de poco gusto, de un ambiente que yo definitivamente no estaba acostumbrada a estar, pero que hay que cambiar. En concreto, se trata de 3 sociedades que según el medio Fast Check aún estarían operativas y no fueron incluidas en la declaración de patrimonio que toda autoridad pública debe realizar. En el discurso de la secretaria de Estado en Blue Week 2026 abordó la polémica de una de estas sociedades que tendría en Estados Unidos. ¿Por qué la ministra no puso la Junta de Vecinos en el patrimonio? Pues ya le he explicado a tantos periodistas, Potomac Homeowners Association es mi junta de vecinos, pero ellos insisten que una sociedad que yo oculté es la junta de vecinos. Nosotros le pagamos $100 al año para que saquen nieve de un área donde... Entonces, esa es la pelea chica. Lo cierto es que en esta sociedad aparece incluida la ministra y su esposo, que dentro de sus facultades estaría la administración de dinero y adquisición de viviendas. Las otras 2 empresas se tratan de una sociedad familiar en Chile y una compañía tecnológica también en suelo norteamericano. Ahora, hubo una frase que encendió las alarmas en la oposición. La ministra habría omitido a estas sociedades tras consulta a otros ministerios que habrían hecho lo mismo. Pero que también responda, sobre todo, por qué echó al agua a los otros ministros.
porque no estamos hablando solamente de ella. O sea, ella estaba insinuando que hay otros ministros que tampoco declararon sus patrimonios e intereses a través de esta declaración que hacemos todos y todas. Eso es ley de la República. Cualquier autoridad, incluidos nosotros, tenemos que declarar todos nuestros intereses. Entonces, a nosotros nos parece grave y por eso nuestros diputados han presentado inmediatamente un requerimiento, un oficio a la Contraloría General de la República para que explique estos dichos, porque además ella señala que hay otros ministros que le habían dicho esa información. Requerimiento en Contraloría que ya ingresaron parlamentarios de oposición solicitando la fiscalización de la veracidad de la declaración de patrimonio de todos los ministros de Estado. Aunque para el expresidente del Consejo de Transparencia el problema es más de fondo. Pero es un sistema que está lleno de baches, que está lleno de inconsistencias, que no nos garantiza, que no nos permite a los ciudadanos tener confianza de que las personas que tienen poder nos han mostrado todos sus conflictos de intereses. La ley hay que cumplirla y hay que cumplirla con el objetivo de mostrar todos los que pueden ser tus potenciales conflictos de interés. No debería haber esta situación de se me olvidó esta o tal otra, o esta sociedad no la declaré porque me parecía irrelevante o porque estaba sin movimiento. Herramienta de transparencia que deben respetar todas las autoridades públicas y que hoy complica la ministra de Ciencia Jimena Lincolado. Esto mientras trata de apagar otro incendio por una supuesta ola de despidos al interior de la cartera. El expresidente Gabriel Boric asistió a una actividad donde se realizó él un mea culpa respecto a su gobierno, destacando que no supo leer las señales que envió la ciudadanía en 2 votaciones populares. El fallido primer proceso constituyente fue una de ellas. La actual oposición, por su parte, acogió el llamado del exmandatario a restablecer las relaciones entre los partidos progresistas. En su nota, Francisca Cárdenas nos cuenta más. El rol de la política, y en esto estoy completamente de acuerdo, es resolver los problemas de la mayoría de la gente. El expresidente Gabriel Boric reapareció reconociendo que su administración no interpretó adecuadamente las señales de advertencia de la ciudadanía, apuntando especialmente a la elección parlamentaria de 2021 y al proceso constitucional rechazado en 2022. Una reflexión que hizo en medio del lanzamiento de un libro centrado en la trayectoria de la exministra Carolina Toá. Ya habíamos tenido una advertencia muy importante en la elección del Parlamento el año 2022, en donde ya no teníamos esa mayoría, lectura que no se leyó suficientemente bien desde el gobierno en su inicio, y yo soy el principal responsable de aquello, y menos en el proceso constituyente. El exmandatario llamó además a la actual oposición a dejar atrás las divisiones y avanzar hacia una reconstrucción política, además de recomponer las relaciones. Los partidos políticos se construyen en conjunto con la ciudadanía, no necesariamente tienen que leerla, sino que parte de nuestra labor es estar arraigado en distintos espacios sociales y por lo tanto es un proceso continuo de construcción conjunta de nuestras posiciones y así lo entendemos. Y es que no fueron pocos los momentos de tensión en su administración, principalmente por la crisis de los indultos a presos del estallido social, los 2 procesos constitucionales fallidos y el caso Fundaciones. Sin duda la preparación y el rechazo del primer proceso constituyente fue un antes y un después. Y haber puesto toda la expectativa en la aprobación de ese proyecto constitucional, creo que fue mirado en perspectiva parte de los grandes errores. Tampoco fue fácil en el Congreso al rechazarse en primera instancia la reforma tributaria del gobierno de Boric, también una estancada discusión de la reforma de pensiones, por otro lado, las promesas incumplidas. Haber esperado que los 2 procesos constituyentes resolvieran los problemas del país cuando el mismo Congreso Nacional también tenía que operar en ese sentido. Creo que como el estancamiento que hoy día tenemos en política educacional y sobre todo a propósito del endeudamiento con el crédito con aval del Estado, nosotros podríamos haber iniciado desde ese momento un debate para haber reemplazado a la banca. Y también en los últimos meses hubo tensión entre los partidos. Ejemplo de eso fue el quiebre por parte del PS tras las críticas del Frente Amplio y el PC por diferencias en votaciones de proyectos de seguridad como la ley Naín Retamal. Como he dicho, hemos resuelto congelar la participación en las reuniones de Comité Político Ampliado y del Cónclave, pero seguiremos trabajando.
Por lo menos tengo mi conciencia como presidenta del Partido Socialista muy tranquila. La unidad la construimos con harto esfuerzo, con hartos sacrificios personales y políticos en este partido. Fuimos quizás los que tuvimos más generosidad en las negociaciones. Análisis de los partidos de la actual oposición y reflexiones tras diferencias marcadas durante la gestión anterior que, ahora dicen, se intentan limar para un futuro proyecto político, en línea con lo dicho por el expresidente Boric, quien por estos días participa en diversas actividades académicas. Hacemos una pausa en CNN Prime. Al regreso, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, con agenda abierta aquí en CNN Prime. Lo habíamos anunciado, estamos con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Alcalde, gracias por acompañarnos. Hola Mónica, feliz de estar acá por fin, después de varios intentos, pero la contingencia nos forzó a venir. Casi, usted lo está diciendo, es un acto fallido, forzó. Ya. Ok, yo pensaba que venía con ganas, pero bueno, ya no importa. Primera cosa, mega reforma, una opinión general, después vamos a ir por temas, vamos a ir a contribución y todo eso, pero en general, el proyecto de mega reforma, después de lo que ha visto, porque ha opinado previamente, pero ya está, el proyecto se está debatiendo y va a pasos agigantados avanzando hacia la Cámara y la Sala de Diputadas y Diputados. Sí, mira Mónica, más allá de bromas de lo que yo te decía, que es forzado a venir, en general porque los alcaldes lo que nos gusta hacer es enfocarnos en nuestra gestión. Yo creo que la gran mayoría de los colegas disfrutaría mucho más estar en sus comunas, gestionando proyectos, resolviendo situaciones de los vecinos, teniendo relaciones de colaboración y coordinación con los gobiernos, como nos ha tocado siempre, en este caso el tercer gobierno con el cual me toca a mí trabajar. Y cuando digo que estamos forzados un poco a venir, porque vemos que hay una mega reforma que no nos puede dejar indiferentes. Y ante la pregunta que tú me haces sobre mi opinión del proyecto, a grosso modo, yo creo que es un proyecto que en un escenario de estrechez fiscal importante, donde nosotros ya estamos viendo que carecemos de recursos para poder atender las necesidades más básicas de nuestros vecinos, lo que el gobierno está proponiendo, a grosso modo, es disminuir la recaudación fiscal, aliviándole el bolsillo a las personas que más recursos tienen en este país, afectando gravemente la vida de las personas que menos tienen, a través de sus municipios, pero finalmente quienes van a ser impactados negativamente son nuestros vecinos. Y para nosotros como alcalde, que ya manejamos presupuestos que son muy acotados, que tenemos que lidiar todos los días con un montón de demandas ante las cuales nuestra respuesta tiene que ser no tenemos recursos para poder atenderlas, ver que en ese escenario se está poniendo bajo amenaza el principal mecanismo de financiamiento municipal, lo que va a generar no solo un desfinanciamiento total de nuestros municipios, sino que un perjuicio directo en servicios muy básicos en la vida de nuestros vecinos. Es imposible estar indiferentes, es imposible no tener opinión, y por cierto que esa opinión es negativa. Ahora, el gobierno, en términos generales, después podemos entrar, por ejemplo, en las contribuciones, que es probablemente lo que más le preocupa a los alcaldes, pero entiendo que a usted también le preocupa algo que ya se aprobó, que es la rebaja de 27 a 23% del impuesto a las empresas. Ahora, era algo que el gobierno al que usted apoyaba también respaldaba, solo que con compensaciones. Yo entiendo que ese apellido es importante, pero como no es en el concepto donde tiene usted el problema. Mire, esto lo planteamos ayer en la reunión con el presidente de la República. Los alcaldes, por definición, somos sujetos, primero, colaboradores, porque entendemos que la única forma de sacar adelante las políticas públicas es entendiéndonos entre instituciones. Sí. Y por otro lado, que tenemos en nuestros cuerpos la experiencia de gobernar. Y sabemos lo que significa gobernar en cuanto a entender que hay que priorizar, que uno administra recursos que son escasos, que hay que ser responsable en términos administrativos y financieros. Y uno entiende que cuando hay un país que tiene una situación de estrechez fiscal y de merma en su crecimiento económico en los últimos años, hay que tomar medidas al respecto. Y uno por ende puede entender, primero, que existan ejercicios de optimización del gasto público, y eso va a significar generar algunos recortes que uno puede entenderlo. Y uno a su vez puede entender que haya medidas que busquen dinamizar la economía con rebajas tributarias que permitan que ciertos sectores económicos tengan más incentivo a la inversión. Okay. Lo que a uno le cuesta mucho entender es que ese escenario de disminuir impuestos y bajar la recaudación se haga en un momento donde el propio gobierno ha dicho que estamos en una crisis de recaudación fiscal, es decir, al Estado le falta plata para poder asumir sus compromisos presupuestarios y en ese escenario decidimos disminuir los tributos. Claro, que el gobierno apuesta al crecimiento en el mediano largo plazo. Eso ya es difícil de entender, pero se podría justificar con argumentos como el que usted me da. Lo que a mí me resulta imposible de entender es que en ese escenario se generen medidas que benefician a las personas que más tienen, perjudican a los que menos tienen y no tienen ningún tipo de efecto probado ni sobre el crecimiento, ni sobre la generación de empleo, como lo son el caso de las contribuciones al 5% de viviendas de mayor valor. Porque ahí no hay justificación aparente, no hay ni crecimiento, no hay ni empleo,
Ahí solo parece una intención de aliviar el bolsillo de quienes más tienen, perjudicando a las comunas más pobres de Chile. Ahora, lo que dice el gobierno respecto de las contribuciones, lo que dice el ministro de Hacienda es que no puede ser que alguien que trabajó toda su vida perdiera su primera vivienda. Yo sé que lo han contestado desde la oposición, pero me gustaría ver cómo lo piensa usted, que después entremos a esa reunión que tuvieron con el presidente, porque hubo dos, por la gente que no sabe, hubo una reunión con los alcaldes oficialistas, hubo una reunión con los alcaldes más bien de oposición. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿cómo responde usted cuando dicen que eso no puede ser, que no es justo? Bueno, otros piensan que incluso no tiene que haber límite no debieran haber contribuciones a la primera vivienda, de frentón, digamos. Mira, por supuesto que no es justo que nadie pierda su vivienda y no es justo tampoco que una persona mayor que se ha esforzado toda su vida en pagar una vivienda y que hoy día está en un proceso de estrechez financiera se vea forzado a pagar unas contribuciones y vivir bajo la incertidumbre de perder su vivienda. Eso es de sentido común y estamos todos de acuerdo, pero yo creo que hay que ir a dos principios fundamentales. ¿Cuál es el sustento detrás del cobro de contribuciones? ¿Por qué se cobran las contribuciones? Porque hay gente que dice, eso es un robo, es un expuesto expropiatorio, yo ya pagué mi casa, ¿por qué tengo que seguir pagando? Entonces, primero me gustaría argumentar por qué yo creo que es necesario pagar contribuciones en términos generales en una sociedad y luego atender el caso particular de las personas mayores. Lo primero es por qué pagar contribuciones si yo pagué mi casa, que es un argumento que uno escucha mucho en la ciudadanía. Es porque hay que entender que toda casa requiere de una ciudad o un barrio que funcione. Tú tienes una vivienda, pero tú necesitas que alguien le recoja la basura a esa vivienda, que alguien pague el alumbrado público de la noche de esa vivienda, que alguien mantenga las áreas verdes externas a esa vivienda, que alguien pavimente las calles, que alguien demarque los pasos de cebra. Eso alguien tiene que pagarlo. La pregunta que se hace toda sociedad es ¿quiénes lo pagan y cómo lo pagan? ¿Y cuál es el mecanismo que hemos definido en Chile para poder generar ese como gasto común de la ciudad? Que lo paguemos a través de impuestos territoriales o contribuciones, que es un muy buen impuesto porque es muy difícil de eludir y además es muy progresivo porque lo pagan quienes más tienen. El 23% de las viviendas de mayor valor pagan las contribuciones. Vámonos al grupo de personas mayores de 65 años, que uno podría decir son personas que ya pagaron, que ya están en una edad de jubilación, que puede que reciban una pensión más baja, entonces aliviemos a ese grupo. Hoy día, del universo total de personas mayores de 65 años en Chile, el 5% de ese universo paga las contribuciones. El resto o no es propietario de una vivienda o tiene una vivienda que está bajo el avalúo fiscal y está exento por los beneficios que hoy día existen para personas mayores. Para que avancemos a otro tema. En teoría, si dentro de ese porcentaje hubiera gente en riesgo de perder una vivienda, ¿le parece que se podría focalizar en ese pequeño grupo? Lo hemos dicho. Si dentro de ese 5% todavía hay personas que su casa está en un avalúo de 195 millones y recibe una pensión justo por sobre el beneficio que les genera una carga económica importante y una incertidumbre, nos abrimos a mecanismos que permitan, por un lado, ampliar el grupo beneficiado o ver mecanismos de cobro de esas contribuciones en una futura venta de ese inmueble porque hay un problema de liquidez. Lo que no nos parece razonable es que hoy día estamos cayendo en el absurdo de que, por ejemplo, un vecino de Maipú de 45 o 50 años de clase media que a duras penas paga sus contribuciones esté financiándole el sistema de recolección de la basura a una mansión de los trapenses habitada por un director de empresa que gana 30 millones al mes que está pagando 0 contribuciones. ¿Cómo va a ser razonable o justo? Vía en el fondo ese vecino de Maipú, vía los impuestos generales, ¿de dónde sacaría eso? No, el vecino de Maipú está pagando contribuciones y el millonario que vive en los trapenses no está pagando contribuciones. Sí. Entonces, a partir de cierto monto sí estaría pagando. ¿Cómo va a ser justo que un vecino de clase media de Maipú pague contribuciones y que una persona millonaria de los trapenses no las pague? Caemos en ese nivel de regresividad, de ridiculez. Y ahí lo que nosotros estamos hablando, y yo ya lo digo con un poquito, te lo prometo, de decepción, porque la reunión de ayer fue prácticamente hablar con una pared. Es decir... Vamos a eso. ¿Cómo fue la reunión de ayer? Usted acaba de decir, la reunión de ayer fue casi como hablar con... Fue frustrante para nosotros, una pared, Mónica. Dijo. ¿Por qué? Fue frustrante. Mira, a ver, primero que todo yo creo que es difícil no agradecer el acto. De que los inviten a la reunión que un presidente de la República se siente 4 horas a escuchar a distintos alcaldes me parece que es un ejercicio valioso. No estoy de acuerdo con la lógica de haber separado a los alcaldes, esto de haber invitado a los alcaldes de un sector político y luego catalogarnos a más de 100 alcaldes como alcaldes opositores. Los alcaldes, por definición, no podemos ser opositores a un gobierno. ¿Cómo me voy a oponer yo a un gobierno con el cual tengo que trabajar para que el metro llegue a mi comuna, para construir colectores de agua lluvias, para desarrollar un sinfín de políticas sociales? Los alcaldes, por definición, no somos opositores. Los alcaldes nos ligamos a un municipalismo que es transversal y yo creo que el gobierno comete un gran error al separar estas invitaciones hablando de alcaldes oficialistas y opositores. Cuando yo entiendo que el municipalismo, sobre todo en los temas que estamos abordando, es uno solo y tenemos un amplio acuerdo entre alcaldes de derecha, centro y izquierda. Ya, probablemente está aludiendo a los que no comparten
una ideología con pero ellos. Pero yo creo que están trasladando las dinámicas del Congreso al mundo municipal y las dinámicas del mundo municipal son muy distintas a las del Congreso. ¿Por qué fue frustrante la reunión de ayer? ¿Por qué fue como hablar con una pared? Fue frustrante porque al menos lo que yo esperaba o la expectativa que yo tenía, que no era que el presidente accediera a todas nuestras peticiones, pero sí era al menos que ante el ejercicio de que los alcaldes pudiésemos explicar con argumentos, con datos y por cierto con mucho respeto cómo ciertas medidas que se están adoptando van a perjudicar severamente, no a nuestros municipios, a los vecinos que nosotros representamos a través de servicios que son básicos, no tuvieran la intención de moverse pero un ápice o una coma en lo planteado y que las respuestas fueran tan crudas como no vamos a dar el tiempo de discusión que ustedes están pidiendo, eso ni siquiera se va a ver en la Cámara, lo vamos a cerrar en el Senado. No hay un ánimo de revisar minuciosamente, rigurosamente y con tiempo políticas públicas que van a afectar a mucha gente. Y yo te lo digo en el mejor de los ánimos, Mónica, lo que se busca hacer con esta reforma y el impacto que va a tener en los municipios reconfigura por completo los que hasta el día de hoy entendemos que es el rol de los municipios en Chile. Hoy día, para que tú entiendas presupuestariamente. Antes que avancemos en eso, porque dejémoslo un segundito aparte para que usted porque después le voy a preguntar por los efectos que usted ve de esta reforma, pero el gobierno, en el diálogo que tuvieron ayer, o cómo vio al presidente, que es quien dirige este gobierno y quien impulsa como uno de sus proyectos más importantes la mega reforma, ¿lo vio con ánimo de escucharlo, de transar, de acordar, de modificar postura? Yo vi un presidente con ánimo de oír, más no de escuchar, quizás. Porque ninguno de los puntos que fueron abordados por nosotros, de los puntos sentidos en nuestras primeras intervenciones, que eran los acuerdos que habíamos tomado transversalmente para poner prioridades. Evidentemente uno como alcalde, si te da la oportunidad de hablar infinitamente con un presidente, yo le voy a poder enumerar 400 problemas que tenemos en mi comuna y éramos más de 100 alcaldes. O sea, es un ejercicio interminable. Por lo mismo tratamos de llegar con una agenda consensuada de cómo la mega reforma va a afectar estructuralmente al municipalismo en Chile. Y frente a esos temas, la verdad es que no hubo grandes razones argumentativas para defender las medidas que están tomando, no hubo apertura a considerar realmente esta mirada y darnos un tiempo para poder discutirlas y analizarlas. Más bien hubo un ejercicio honesto, y eso hay que reconocerlo de parte del presidente, de transmitir cuál es la voluntad de su gobierno, reconocer al frente de nosotros que no van a abrir más espacios de deliberación y discusión, sino que quieren avanzar rápidamente en los espacios legislativos donde cuentan con los votos y las mayorías. Y lo que a mí me preocupa es que cuando uno... O sea, no van a en el fondo usted se quedó con la impresión de que, o con ni siquiera la impresión, sino que... Vamos a ser totalmente omitidos del debate. No vamos a ser considerados. ¿Los alcaldes no van a ser considerados? Los alcaldes no van a ser considerados en el debate. Las posturas que nosotros tenemos no van a llegar a analizarse con el tiempo que requieren. Y a mí la preocupación que eso me genera, y lo digo en un ánimo constructivo, lo que busca esta reforma es generar estabilidad e incentivo al crecimiento económico en el largo plazo. Tú no puedes generar una reforma que genere estabilidad e incentivo al crecimiento económico de la inversión cuando lo haces a contrapelo de una mayoría importante de personas en el país que tenemos otra sensibilidad. Cuando uno busca que sus reformas sean duraderas en el tiempo y generen estabilidad, tiene que consensuarlas con otros. Más allá de las mayorías circunstanciales, yo creo que si algo nos ha enseñado la política en Chile durante los últimos años es que uno no puede pensar que basta con tener la mitad más uno circunstancial para pasarle la planadora al que está al frente e imponer todo mi campo de ideas, porque eso es una mirada de corto plazo. Yo siento que de alguna manera sí, a mí me parece que esta debe ser la reforma más agresiva en términos de cuál es el rol del Estado en una sociedad. Yo creo que en Chile habíamos llegado a una suerte de consenso en todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, incluidos los gobiernos de la concertación, los gobiernos del expresidente Piñera y el gobierno del presidente Boric, en entender que la sociedad chilena requiere un equilibrio entre un rol de un Estado que tiene que avanzar a ser cada día más eficiente, más moderno, más transparente y jugar un rol activo en la sociedad, pero también darle condiciones al sector privado para generar inversión y crecimiento económico. Y yo creo que hoy día hay una visión que es despectiva en torno al rol del Estado, que busca solamente disminuir su incidencia, achicar su tamaño, con ello golpear la vida de la gente más pobre, pensando que la única receta para generar crecimiento económico es disminuir el tamaño del Estado, cuando yo creo que es una visión que no es total. ¿Cree que el gobierno quiere golpear la vida de los más pobres? Yo creo que el gobierno tiene una convicción ideológica muy profunda que la única forma de dinamizar la economía y mejorar la vida de la gente es disminuyendo el tamaño del Estado, y creo que no logran dimensionar en su totalidad el efecto que esa disminución en el tamaño del Estado tiene en la vida de la gente más pobre. Yo creo que hay una suerte de caricatura o fantasía de pensar que una gran cantidad de recursos en los municipios y en el Estado se gasta en operadores políticos, en fiestas, en despilfarro, que hay un nivel de ineficiencia brutal. Y yo he sido uno de los principales defensores, y creo que seguramente lo han escuchado antes, de que tenemos
la obligación y la necesidad de avanzar en Chile en un Estado más moderno, más eficiente, más transparente, que incorpore tecnología. Hay otros temas pero pensar que solamente achicando el tamaño del Estado, sin alterar un ápice su modelo de gestión, vamos a dinamizar la economía, yo creo que eso no va a ocurrir y sí va a afectar a la gente más pobre. Raya para la suma, no hubo ni una sola cosa en que el gobierno les dijera ustedes tienen la razón, vamos a modificar aquello. No solo eso, no hubo tampoco ninguna apertura de decir, bueno, escuchémoslo, abramos una mesa de trabajo, profundicemos en ese tema. Y yo, ya habiendo perdido quizás la esperanza de que los alcaldes podamos incidir en algo en la toma de decisiones del gobierno, sí me gustaría sentar el precedente, porque estas medidas van a tener un efecto concreto en la vida de la gente. Vamos a ver recortes presupuestarios importantes. Y yo creo que al menos es importante fijar el punto de que los alcaldes y alcaldesas lo dijimos con fuerza y no nos unimos a atacar al gobierno. O sea, cuando el gobierno dice va a haber más crecimiento, vamos a optimizar el gasto y no vamos a tocar ningún beneficio social, ningún derecho social. Es que eso no es cierto. Eso no es verdad. Ayer en la reunión se nos dijo que no iban a haber recortes importantes en materia de salud. Hoy día nos llega un oficio de una disminución de 1.600 millones de pesos en el presupuesto del Hospital El Carmen, que es un hospital que ya está saturado en su capacidad de funcionamiento. Y así distintos hospitales de la región metropolitana, ayer los mismos alcaldes lo hicieron ver. Entonces, cuando en una reunión con el presidente de la República, autoridades de gobierno nos señalan que no van a haber recortes en salud, y yo me despierto al otro día con un oficio que dice que el hospital que está en mi comuna, que no administramos como municipio, pero sí recibimos gran parte de las quejas por las precariedades que tiene ese hospital, se le están recortando 1.600 millones de pesos, o uno puede entender que o no tengan toda la información, que me parece raro porque es un oficio firmado por el ministro de Hacienda, o nos están ocultando información a nosotros y a la ciudadanía. Entonces, si ellos van a sostener la idea de que vamos a achicar el tamaño del Estado con el compromiso futuro de dinamizar la economía, al menos seamos honestos en aquello para que la ciudadanía entienda a qué consecuencia tenemos que someternos entonces para esperar un futuro crecimiento económico. Alcalde, el otro día hubo una crítica muy fuerte de parte del alcalde Agustín Iglesias, alcalde de Independencia, de la UDI, porque llegaron varios alcaldes, opositores o de distinto signo político, como usted quiera decirlo, a este gobierno con un ataúd. Y estaban aludiendo a, sobre todo, los centros primarios de salud en sus comunas y diciendo, en el fondo, lo que están denunciando justamente es recortes, falta de presupuesto. Desde su perspectiva, ¿qué tan crítica es la situación de salud en los municipios? ¿Qué tan crítica está haciendo y qué tan crítica se ve para adelante? Usted ya nos contaba un caso. Yo creo que lo primero es que hay que establecer es que antes de la llegada de este gobierno... Los APS, sobre todo, para ser súper... sobre los APS... La situación en general, me voy a referir en particular a la atención de salud primaria, que son nuestros CESFAM, nuestros SECOF, nuestros SAPU, la Red Primaria de Salud, pero esto se extrapola a cualquier área de intervención municipal. Nosotros tenemos recursos que son absolutamente insuficientes para atender las demandas de la ciudadanía. En salud, en educación, en seguridad, en pavimentación de calle, en deporte, en cultura, en el área que tú te imagines. La realidad hoy día del 90% de los municipios de Chile, salvo de 5 o 6 comunas que están en el sector oriente, es que no tenemos los recursos mínimos para atender lo básico. Y en ese escenario que nos movemos, donde ya tenemos un sistema de financiamiento municipal que es sumamente insuficiente, Chile ejecuta el 11% de su presupuesto a través de los municipios. El promedio de OCDE es del 40%. O sea, en Chile tenemos municipios empobrecidos, con pocas atribuciones y con pocas facultades. Y además, sumamente desiguales. Tenemos un diseño institucional en Chile que tú tienes 52 municipios para una ciudad. Eso es una rareza en el mundo. Y aparte, esos municipios, esas subdivisiones, reproducen una desigualdad territorial brutal. Entre la comuna es más pobre, menos recursos tiene el Estado o su municipio, y entre más rica la comuna, más recursos tiene. O sea, es todo el mundo al revés. Comparte esta preocupación justamente por cierto, por la atención primaria de salud. Esa situación que ya es de mucha injusticia y muy grave se está acrecentando con estas medidas. Ahora, el gobierno, a través hoy día en una reunión con algunos alcaldes que se están articulando también para dedicarse específicamente a este tema de salud, de la atención primaria de salud sobre todo, el subsecretario de redes asistenciales dijo, por ningún motivo se va a tocar la atención primaria, nos importa mucho, no van a haber recortes que les afecten. Permítame al menos dudar. Cuando se nos dice en una reunión de ayer que no van a haber recorte y hoy día me despierto con un recorte de 1.600 millones en el Hospital El Carmen, cuando uno ve cómo son los presupuestos de salud y si ya estamos hablando este año sin mega reforma de una disminución del 3% y el próximo año con una disminución en la recaudación del orden de los 4.500 millones de dólares, eso va a golpear los programas de la atención de salud primaria. Y eso va a significar, o sea, ya con la disminución a los presupuestos municipales se va a golpear indirectamente. Nosotros, por ejemplo, tenemos horarios de extensión en la atención.
atendemos en las tardes y noches y atendemos los fines de semana con recursos municipales. Si a mí me recortan 6.000 millones de pesos a propósito de la disminución del pago de las contribuciones, no tengo manera de sostener esa política. Van a tener que Voy a tener horario. que cerrar todos los centros de salud a las 3 de la tarde. Así de grave. O sea, como una de muchas medidas. Mónica, yo por ejemplo... Pero así de grave, digamos. No es que como es mucho más grave que eso. Usando ¿cómo se llama? Las palabras en boca, no es una hipérbole. No, ni hipérbole ni metáfora, digamos. Ya, ok. O sea, pero que déjeme ir avanzando porque hay muchos temas que le quiero preguntar. Ya, pero me queda claro lo que usted me dice respecto a eso. Quiero retroceder un punto para lo que dijo sentado donde usted mismo está, Ignacio Briones, exministro de Hacienda del expresidente Sebastián Piñera. Por tanto, no del mismo signo político que usted, pero él decía respecto a las contribuciones que otra cosa que le preocupaba, él está en contra. Dijo que podía además quitar autonomía financiera a los municipios. No sé si toda la gente sabe, pero contribuciones van a fondo común municipal, de ahí se financian, mientras más pobre es el municipio, más necesita de ese fondo común municipal. ¿Tienen preocupaciones ustedes también respecto de que esto signifique una pérdida de autonomía de ustedes como municipio y que dependan del gobierno de turno? Lo que te hablaba un poquito antes, ya tenemos un modelo de institucionalidad municipal muy débil y con muy pocas atribuciones. Hoy día los municipios, para construir una plaza y instalar un columpio, tenemos que darnos la vuelta o por el nivel central o por el gobierno regional. Para que tú entiendas un poco, Mónica... O sea, efectivamente, ¿esto les va a significar perder autonomía? Con esta reforma los municipios vamos a tener que limitarnos a recoger basura, a mantener áreas verdes y a pagar alumbrado público en la noche. No vamos a tener plata para más. Y hoy día tenemos un 10% de presupuesto, que es con lo que tratamos de dar seguridad, con lo que tratamos de dar ayuda social, con lo que tratamos de dar pavimentación. ¿Me dice áreas verdes, basura ahí? Hoy día el 90%... O sea, me dice, con esta reforma, me dice usted, van a tener que hacer áreas verdes, basura ahí. Y pagar el alumbrado público en la noche. Público. O sea, Mónica, hoy día el 90% del presupuesto de los municipios en general se nos va en pagar sueldos de personas que tampoco podemos despedir a diestra y siniestra, que es un gasto más o menos fijo y estructural, el contrato de la recolección de la basura, el contrato de la mantención del área verde y la cuenta con Enel por mantener el alumbrado público encendido. Perfecto. En eso se nos va el 90%. Si tenemos un recorte, hasta ahí llega el presupuesto municipal. Olvídense de cualquier otro servicio. Vamos a ir avanzando un par de cosas más, pero es bien impactante cuando lo escuchamos decir eso, alcalde. Tenemos otras cosas que vamos a volver después un poco a este tema de la mega reforma, pero antes no quiero dejar fuera. El gobierno ha planteado, de hecho desde el Ministerio de Educación, la idea de dejar en pausa los traspasos de colegios desde municipios a los SLEP. ¿Cuál es la postura suya al respecto? La primera postura mía es que creo que en Chile, habiendo pasado por la sala de clases, yo tuve la oportunidad de ser profesor 3 años en una escuela pública, creo que nos hemos pasado los últimos 16 años hablando de institucionalidad, hablando de reformas estructurales y no tocando, pero ni por casualidad, lo que ocurre dentro de la sala de clases. Yo creo que es momento de que el debate educativo se empiece a centrar en los procesos de aprendizaje, en la pedagogía, en por qué tenemos niños que no entienden lo que leen en cuarto básico, por qué no saben aritmética básica, cuáles son las nuevas habilidades que tienen que aprender hoy día nuestros estudiantes en función de los cambios que está viviendo la sociedad. Me gustaría que la discusión de educación se centrara en eso. Con respecto al proceso de traspaso de los SLEP, yo creo que hace algunos años se tomó un acuerdo transversal en base a dos, yo creo, ideas que estaban bien instaladas en la sociedad y que a mi juicio tienen bastante sustento. La primera es que la experiencia de municipalización de la educación fue un fracaso. Yo creo que nosotros logramos en algún momento como sociedad ponernos de acuerdo que la idea de traspasarle la educación a los municipios, independiente de excepciones de una que otra comuna que lo pueden haber hecho bien, a grosso modo significó un fracaso en el desarrollo de la educación pública en nuestro país, porque las condiciones estructurantes que tiene un municipio y los incentivos que tiene para administrar educación no permitían generar ahí o instalar ahí las capacidades para hacerlo. Y por ende se tomó un acuerdo, que es decir, vamos a desmunicipalizar la educación para crear estos servicios locales que en el plano estructural tienen una serie de ventajas comparativas. Cuando uno apuesta por acuerdos en educación y pretende sostener políticas de largo aliento, tú no puedes estar con la ansiedad de revisar y cambiar esas políticas todos los años. Las políticas educativas requieren de consistencia, de acuerdo, de durabilidad en el tiempo. Eso no quiere decir que no estén sometidas a evaluación, a espacios de mejora, a corrección. Pero si vamos a estar queriendo hacer reformas estructurales en educación cada 4 años según la mirada política y no vamos a hablar nunca de lo que pasa en la sala de clase, vamos a estar al año 2040 hablando de por qué todavía nuestros niños no aprenden a leer. ¿O sea, usted le parece una prioridad equivocada poner en pausa los SLEP? Yo creo que la ministra de Educación está hablando de educación y no de reforma estructural del sistema una vez más. Eso le gustaría, digamos. Ahora, otro tema también municipal y que ha surgido en los últimos días es esta idea del Ministerio de la Vivienda respecto de hacer cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Usted ha visto que hay un grupo de alcaldes que también se están especializando, se están dividiendo en algunos temas, algunos dedicados a esto, y que los
planes reguladores, en el fondo, la densificación se cambie. Y por lo tanto, algunos dicen es estupendo porque esto permitiría acceder a viviendas más baratas, con mayor facilidad, en lugares además interesantes, y otros dicen esto puede ser en el fondo el principio de más guetos verticales. ¿Cuál es su postura? ¿Le preocupa? Porque es una encuesta, no se ha hecho todavía, pero ¿qué apunta un poco en ese sentido? En términos de principios, me preocupa que se nos siga quitando autonomía a los municipios para tomar decisiones sobre nuestras comunas. Yo creo que hoy día existe una normativa que le permita a los alcaldes y alcaldesas de cada comuna desarrollar un plan regulador comunal para ver las políticas de densificación y crecimiento urbano de su comuna. Y nosotros como alcalde creo que tenemos la suficiente responsabilidad y conocimiento de nuestras comunas para poder decidir cómo queremos que sea el desarrollo urbano de Maipú. En este caso, nosotros, por ejemplo, o sea, ¿no actualizamos... le gusta que se pase por sobre la ordenanza de cada municipio? Nosotros gastamos tiempo, recursos y trabajo en definir, por ejemplo, en Maipú, una densidad de nuestras vías principales. Y no lo hacemos solamente pensando en que no nos gustan los edificios. Buscamos equilibrio de cuánto es adecuado densificar en las vías principales sin que eso signifique reventar la ciudad. Y, por ejemplo, nosotros en Maipú tenemos el acuerdo de los 12 a 14 pisos en la avenida Pajarito, que no son casas de 2 pisos, pero tampoco son megatorres como las de Estación Central que terminaron por destruir una comuna. Y eso lo hacemos con instancias de participación, con equipos técnicos, con inversión municipal. Entonces, que de un día a otro se quiera pasar por sobre la normativa y a través de un decreto del Ministerio de Hacienda definir la política de crecimiento urbano de una comuna donde esas personas no viven y nunca van a vivir y quizás solo están mirando una parte de la variable, que es una parte importante, la inversión, la generación de empleo, pero también tenemos que meter en la misma ecuación la calidad de vida de quienes van a vivir en ese lugar. ¿No le ha tocado hablar con el ministro Peduggi este tema? Sí, no de este tema, he tenido reuniones con él por otro y creo que una persona abierta a escuchar. Yo tiendo a pensar, no quiero poner palabras en su boca, pero el ministro Peduggi es un urbanista y debe tener una mirada crítica de lo que ocurrió, por ejemplo, en Estación Central con la construcción de los mega edificios o guetos verticales. A mí me parece, desconociendo, pero me parece que esta es una medida más tomada con los criterios del Ministerio de Hacienda que tomada con los criterios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Un ministro que tiene harto poder, el ministro de Hacienda, en este gobierno. Yo creo que el principal poder en un gobierno lo tiene el presidente de la República y estas decisiones me imagino que pasan por el presidente de la República. Podrán haber distintos ministros comunicando distintas carteras, pero yo no puedo entender que una decisión tan importante como la eliminación del pago de las contribuciones o el cambio a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción no cuenten con la venia al menos del presidente de la República. Yo creo que aquí las decisiones políticas de un gobierno tienen un responsable claro que es el principal líder de un gobierno, que es el presidente de la República. Antes de preguntarle, para ir cerrando su evaluación sobre estos 2 primeros meses de gobierno, quisiera hacer un aro para una situación judicial que le involucra en qué sentido. En el sentido de este caso, que por un lado el municipio de Maipú siguió en contra de la exalcaldesa Katy Barriga, pero también al final el tema de alguna manera se va extendiendo a su esposo, el ex diputado Joaquín Lavín. Y también investigaciones que pudieran extenderse o no, va a depender de la Fiscalía y de los tribunales, por eso lo estoy diciendo en tono potencial, a si tuvieron relación o no con el padre del diputado. Quiero preguntarle su evaluación de cómo ha sido el avance de este caso, porque sí se relacionan varias de las cosas que le imputa. Yo siempre digo, todos tienen derecho a presunción de inocencia, no hay sentencia firme en este caso, pero la tesis de la Fiscalía es que efectivamente sí se entrelaza con la Municipalidad de Maipú los delitos eventuales que le imputan al exdiputado. ¿Cómo ha visto usted este caso? Mire, yo creo que nosotros cuando asumimos el municipio de Maipú cumplimos con un deber, que era poder recabar y sistematizar toda la información que encontramos y en la medida que nos hicimos la convicción que habían potenciales delitos graves, teníamos que poner esa información a disposición de la justicia a través de querellas generadas por el municipio. Evidentemente, nuestra primera investigación va en torno a lo que ocurría dentro del municipio, donde la principal implicada era la exalcaldesa y sus colaboradores, pero en esa misma investigación también nos hicimos de información que vinculaban al exdiputado Joaquín Lavín. Y en la medida que nosotros como institución pública y yo como autoridad tengo a la vista antecedentes que hablan de comisión de delitos graves o potencial comisión de delitos graves que tiene que ser probada por los tribunales, de un diputado de la República que representaba a nuestra comuna y que era pareja de la exalcaldesa, creo yo que tengo el deber y la obligación de no omitir esa información ni mirar para el lado, sino que ponerla a disposición de la justicia. Luego el avance de la investigación, yo creo que evidentemente para el sentido común de la ciudadanía, ver que llevamos ya casi 5 años de un proceso investigativo por el caso de la exalcaldesa y que aún no se inicia el juicio,
uno esperaría tiempo un poco más rápidos. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Nos llenamos de mecanismos de control para evitar la corrupción, hacemos de la gestión pública un imposible, donde para construir una plaza nos demoramos 2 años por la cantidad de burocracia que existe para evitar mecanismos defraudatorios. Pero una vez que tenemos casi evidencia de que una persona cometió esos delitos, nos demoramos más de 5 años en un juicio y no sabemos ni siquiera en qué va a terminar ese juicio. Entonces, yo preferiría un Estado que le dé más libertad a la gestión pública local, pero sanciones más drásticas y severas a la medida que identificamos comisión de delito. Con respecto a lo del exdiputado Lavín, sí, quiero preguntarle, yo solamente espero que las instituciones funcionen. Pero ¿cuál es la convicción que usted, siendo no una convicción judicial, porque eso se ve en tribunales, pero cuál es la convicción que, si lo pudiera explicar más que en términos jurídicos, para que la gente entendiera por qué ellos, como familia incluso, hablan de una persecución política en su contra, de la Fiscalía y de usted también, usted sabe lo que han dicho usted, ellos hablan de una persecución, no solo la exalcaldesa, sino que era también el exdiputado, de una persecución en su contra, de un afán de venganza suyo. Entonces, en simple, sí, mencionando los eventuales delitos que usted quiera, pero ¿qué convicción de uso de la municipalidad de parte de la exalcaldesa y el exdiputado usted se formó? O sea, si yo no estaría absolutamente convencido, no hubiera avanzado con una querella criminal. Yo no estoy para hacer ni gallitos políticos ni revancha. Creo que las presentaciones que ha hecho la Fiscalía y las medidas cautelares que se han adoptado demuestran que esto está lejos de ser una persecución política o una venganza, pero tampoco en mi juicio dictaminar sentencias. Yo no soy un juez, soy un alcalde. Por tanto, yo prefiero ser respetuoso de las instituciones, esperar que los procesos se lleven a cabo. ¿Usaron o corrompieron la municipalidad para obtener beneficio? O sea, la información que nosotros tenemos claramente evidenciamos ese tipo de prácticas y por algo iniciamos un proceso de querella. Yo no estaría perdiendo el tiempo ni los recursos que significa todo este proceso si no tuviésemos la convicción de que acá hubo un acto de corrupción probado, que evidentemente lo tienen que terminar por corroborar los tribunales de justicia, pero creo yo que todos quienes trabajamos en el ecosistema de la gestión pública tenemos que tener un deber de defender nuestras instituciones de hechos de corrupción que no afectan solamente a los presuntos implicados o culpables, le hacen un daño a la legitimidad completa del sistema y la democracia. ¿Y qué significa desde el punto de vista también para usted ético y de la función pública el que una alcaldesa y un entonces diputado, representando el mismo, además, distrito o comuna, según sea el caso de cada uno de los cargos, y estando además siendo pareja, además, eventualmente hayan cometido estos delitos? Porque es súper complejo. Más que el caso particular, a mí me enerva y me da una rabia muy grande cualquier caso de corrupción, porque significa una deslegitimidad del Estado y las instituciones que finalmente la pagamos todo. Yo trabajo administrando Estado y administrando un Estado que es pobre, que es precario y que tiene que hacerse cargo de 1 millón de necesidades de gente que necesita de ese Estado. Y cuando uno ve discursos que se legitiman en base a estas acciones de decir, pero ¿para qué pago impuestos si se lo roban todo? El Estado son una tropa de delincuentes. Eso no le hace daño a la exalcaldesa, al exdiputado o a los distintos implicados en casos de corrupción. Le hace daño a la idea de la necesidad de un Estado fuerte que permita construir una sociedad más justa. Entonces a mí me da la misma rabia que me generó el caso de Katy Barriga cuando vimos el caso Fundación en Revolución Democrática. Y para serte honesto del humano, me dio mucha más rabia el caso de Democracia Viva. Aunque hayan sido mucho menos recursos y no haya sido en mi comuna, porque desprestigia un proyecto político que busca precisamente robustecer el Estado como una institución que nos permite construir una sociedad más justa. Y ante eso, más allá de la exalcaldesa, yo creo que la corrupción tenemos que asumir el compromiso de condenarla transversalmente, sea de un diputado, de una exalcaldesa, de un exministro, del color político que sea. Alcalde, ya se nos acaba el tiempo, solo quiero preguntarle 2 cosas para cerrar. Uno, esta idea de requerir información a los organismos locales respecto de la atención de salud o de educación de migrantes irregulares. ¿Le preocupa? No tengo detalle del oficio, yo solo como principio general podría decir que yo entiendo la necesidad de ordenar nuestro país, pero eso no puede ser a costa de deshumanizarnos completamente. Yo creo que en la medida que hayan personas, independientes donde hayan nacido, que requieran una atención básica de salud mediante, no sé, un riesgo de muerte, un embarazo, un niño que está enfermo, sobre todo si es un niño que nació en nuestro país, que por tanto tiene la nacionalidad chilena, al menos hasta que no cambiemos la Constitución, yo creo que hay un deber de humanidad mínimo de poder atender. Luego, por cierto, uno entiende las demandas que existen de poder ordenar la prestación de ciertos servicios sociales, de poder ordenar también la situación migratoria en nuestro país, que cumpla con ciertos elementos de normativa, pero yo creo que el proceso de ordenamiento de Chile no puede ser a costa de la humanización que tenemos que tener como pueblo. ¿Cuál es su evaluación general de 2 meses de gobierno del presidente José Antonio Kast? Y se lo pregunto en términos generales y me gustaría también dar una pincelada a seguridad, que
era una, y es, me imagino todavía, una de las principales promesas de este gobierno. Mira, nosotros antes que asumiera el gobierno nos habíamos comprometido como equipo a darle al menos 6 meses al gobierno para poder evaluarlo. Porque yo considero que cualquier juicio anticipado puede ser injusto. Evidentemente es imposible, uno que trabaja en política pública administrando Estado, ninguna problemática seria se puede resolver en 2 meses. Pero evidentemente lo que hemos visto en un inicio, más por actitud, por disposición y por estrategia, es al menos preocupante. Yo de verdad, desde el minuto 1, y lo declaré públicamente y también en conversaciones privadas, he tenido un ánimo de colaborar con el gobierno. Yo necesito que al gobierno le vaya bien, yo necesito que la inversión del gobierno llegue a Maipú, yo necesito que el país esté estable y crezca económicamente. Pero las señales que estamos viendo preocupan, y preocupan porque yo creo que la forma que se está teniendo de ejercer política, de pasar nuestras agendas por encima del otro, de no escuchar, de no llegar a acuerdo, de estar permanentemente provocando al adversario político, no es la forma en que tenemos de construir nación. Yo creo que hemos tenido procesos políticos recientes que nos han enseñado que las mayorías circunstanciales no son suficientes para construir proyectos país de largo plazo, que tenemos que ver cuáles son los elementos comunes, y yo creo que la disposición del gobierno está más parecida a lo que uno podía ver en las campañas de lo que uno espera de un ejercicio de gobernanza. Y yo espero que ¿el presidente incluido? Yo espero que la experiencia de gobernar modifique las reflexiones políticas de este gobierno y les dé un mayor sentido de madurez, como creo yo que tuvimos en el Frente Amplio. Yo creo que el Frente Amplio tuvo una experiencia política muy similar a la del Partido Republicano, de un inicio muy interpelador y fuera del sistema, pero sí de un cambio de reflexión política en la medida que nos tocó el ejercicio de gobernar. Yo espero que esa misma experiencia pueda replicarse, de lo contrario vamos a tener un gobierno que no va a lograr los consensos necesarios que requiere este país para abordar los distintos desafíos que tiene. Y este juicio incluye al presidente, no solo a sus ministros, me imagino. Yo trato de ser siempre muy respetuoso con la figura del presidente de la República, no en términos personales, sino que por lo que significa la institución de la presidencia de la República, pero claramente también yo creo que la institución de la presidencia de la República goza de un prestigio en Chile porque se ha ejercido de cierta manera. Y yo espero que el presidente Kast respete la tradición republicana que tenemos en Chile, de que la presidencia de la República es la presidencia de la República de todos los chilenos y no solo de un sector político. Y eso de momento creo que ha estado un poco al debe. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime por Agenda Abierta. Buenas noches. Buenas noches. Al igual como ocurrió hace 2 años con otro presidente y otra alcaldesa de Santiago, el municipio actual está enfrentando con el gobierno de turno por la ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1. El alcalde Mario Desbordes acusó una pachotada del subsecretario de Justicia y afirmó que no hay nada que hablar con él, mientras que el ministro de Justicia insiste en la importancia de aumentar la capacidad carcelaria. Nos lo cuenta Juan Cristóbal Cható. Otro color político, pero el mismo problema. Tal como ocurrió el 2024, un alcalde de Santiago del mismo sector que el gobierno se ve enfrentado al Ejecutivo por la eventual ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1. El alcalde Mario Desbordes ha sido muy crítico durante los últimos días de la actitud del gobierno frente a la decisión de ampliar las dependencias de la cárcel emplazada en el barrio Rondizoni para aumentar su capacidad en cerca de 1.600 plazas. Esto con duros cuestionamientos a la actitud de las autoridades centrales con el municipio frente a sus reparos, en particular del subsecretario Luis Silva. Desde el Ejecutivo insisten en la necesidad de aumentar la capacidad carcelaria, evitando polemizar con el jefe municipal. Lo que se va a hacer ahí es una cárcel nueva, no engañemos a la ciudadanía. Reunión con la autoridad no he tenido y la verdad es que es bien difícil tener porque el subsecretario dice hay que conversar, pero lo invito a la inauguración al tiro. Y la verdad que hay una línea delgada entre la ironía y la pachotada. Y yo creo que el subsecretario lo que hizo fue una pachotada, no es una ironía, le faltó fineza. Y por lo tanto con ese tipo de actitudes yo no tengo nada que conversar con él. Las puertas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos van a estar abiertas para todos los interesados en conversar de materias de ampliación y construcción de cárceles. Como hemos sostenido en otros momentos, hoy día tenemos una sobrepoblación penal de más del 146% y por lo tanto debemos como país abordar ese tema. Hoy en el Diario Oficial se publicaron las bases de licitación de la próxima cárcel de Calama, lo que significa que vamos avanzando a disminuir esa sobrepoblación. El Centro de Detención Preventiva Santiago 1 tiene una capacidad para 4.000 personas. Sin embargo, datos de Gendarmería de abril de este año cifran en más de 6.900 los internos recluidos en el recinto. Esto deja un porcentaje de uso de capacidad del 173,5%. El origen del problema, según uno de los funcionarios de Gendarmería que participó de la puesta en marcha del recinto, se remonta en parte a un decreto del expresidente Sebastián Piñera que aumentó el número de plazas sin cambiar la infraestructura. Se instaló lo que se llama una litera en voladizo al interior de las celdas, por graficarlo de alguna manera,
como un camarote, por así decirlo, ampliando su capacidad de habitabilidad de las celdas. Pero los patios no sufrieron modificación, ni los baños, ni tampoco los espacios comunes, sectores de visita, circuitos cerrados de televisión, sistemas envolventes de seguridad, etc. Solo se aumentó la capacidad de diseño de la habitabilidad de las celdas. A eso se le llamó densificación. Exministros de la cartera de Justicia también opinaron respecto a la polémica. Entre los antecesores del ministro Rabat hay un consenso respecto a la necesidad de ampliar la capacidad del Estado en cuanto a plazas carcelarias. Sin embargo, también hay reparos respecto a la forma en la que se ha abordado el plan con la municipalidad. Siempre es muy importante tener en consideración la opinión de los alcaldes. El diálogo en la democracia es consustancial a la misma. Nosotros en general, cada vez que teníamos que tomar una decisión, teníamos un contacto directo con el alcalde Desbordes. En algunos casos no estuvimos de acuerdo con decisiones y, sin embargo, tratábamos de integrar la perspectiva de la municipalidad. Nadie puede hoy día negarse a tener espacios para los recintos carcelarios. Cuando uno tiene problemas de basura, uno dice, bueno, tengamos un vertedero. Nadie quiere un vertedero. Cuando uno busca un lugar donde, no sé, enterrar a los suyos, nadie quiere un cementerio. Cuando uno dice, tengamos resuelta la seguridad y pongamos a la gente en la cárcel, sí, pero yo no quiero la cárcel. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver los problemas? Tenemos que buscar un camino de solución. Según el plan original anunciado para el gobierno pasado y sus plazos, se espera que la ampliación de Santiago 1 esté lista y habilitada para su uso el año 2030. El presidente José Antonio Kast aclaró que su promesa de campaña sobre la expulsión masiva de 300.000 migrantes irregulares fue una hipérbole y no una metáfora. Ya en marzo de este año el mandatario había dicho que no iba a poder encontrar a todos esos migrantes de una vez. Señaló entonces, en todo caso, que cada persona sabe que tiene que enfrentarse con el Estado en algún momento. Respecto del tema de migrantes, claro, quizás la palabra era hipérbole, no metáfora. Uno cuando está en una exposición pública puede ocupar un término no el más apropiado quizá, pero todos entienden, el ciudadano de a pie entiende lo que estamos haciendo. Una vez que logremos ordenar todo lo que es migraciones, ustedes van a ver cómo esto empieza a fluir. Cuando tenemos una cantidad de solicitudes sin procesar y vemos el sistema operativo que tenían, o sea, el sistema de la digitalización y cruce de datos, bueno, primero tenemos que ordenar eso para hacer todo el cruce de datos que viene y también en algún momento plantearle al Parlamento reformas legislativas. Bueno, el mandatario también confirmó su propuesta para que los establecimientos de salud y de educación reporten a los migrantes irregulares. Tenemos que ordenar todas las prestaciones que estamos entregando. Nosotros entregamos, el Estado en general, los gobiernos entregan muchas prestaciones y eso se debe ir ordenando. Y la única manera de ordenar es saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos. Han pasado muchos años, algunos no se han documentado en todas las oportunidades que se han dado. Y eso tenemos que ir analizándolo. La cantidad de pacientes que se atienden en los consultorios, donde el per cápita no alcanza para generar todas las prestaciones, es importante, tenemos que ordenarlo. Un operativo realizado en la comuna de Curanilahue dejó 15 personas detenidas, 3 de ellas carabineros. Esto en el marco de una investigación por presunta asociación criminal. La indagatoria incluye delitos como falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación e infracción a la ley de drogas, mientras que la policía uniformada confirmó la baja inmediata de los funcionarios involucrados. Se ha detenido a una cantidad total de 15 personas, 13 por orden judicial. Se ha venido investigando una asociación criminal que cometía hechos vinculados a disparos injustificados, homicidios frustrados. Se ha detenido al líder de esta organización criminal, es importante destacarlo. Y bueno, también se ha debido detener a 3 funcionarios activos de Carabineros. Estos funcionarios activos de Carabineros están siendo detenidos, 2 de ellos como miembros de la asociación criminal, además de a nuestro juicio haber cometido falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.
Un tercer funcionario de Carabineros también es detenido por algunas actividades puntuales no vinculadas directamente a la asociación criminal. Hoy se inauguró en la comuna de La Reina un nuevo centro de encuentro destinado exclusivamente a personas mayores de 50 años. El proyecto denominado Silver y ubicado en el Mall Plaza Egaña está concebido como una red social en formato físico que busca fomentar el entretenimiento, la formación y la creación de comunidad para este segmento de la población. Una de las particularidades de esta iniciativa impulsada por Bondap es que la totalidad de su equipo de atención y trabajo está conformado por personas que también superan los 50 años. El desarrollo de este espacio responde a la necesidad de este grupo etario por mantenerse activo y disfrutar de nuevas experiencias, un propósito que cuenta con el respaldo estratégico de instituciones como Mall Plaza, Despegar y Caja Los Andes. Además, el espacio va a contar con una sala de podcast donde se va a grabar el espacio después de los 50, que va a ser liderado por el conductor de CNN Chile, Fernando Paulsen. Estamos acá en la inauguración del primer espacio Silver para personas más 50 del mundo. La verdad es que muy emocionados porque este va a ser un espacio donde las personas más 50 van a poder conectar, van a poder socializar, van a poder disfrutar de cientos de actividades, talleres y panoramas que justamente buscan generar esos espacios de encuentro para que puedan disfrutar de esta etapa de vida al máximo. Así que estamos muy contentos, además de que hicimos el lanzamiento de este podcast con foco en Silver Economy con CNN, así que no podemos más de la emoción. Para CNN Chile es un honor estar como parte de este lanzamiento del espacio, porque no solamente tenemos participación con Fernando Paulsen, y que va a hacer un podcast vinculado con la generación Silver, sino que también es un tema que nos preocupa y nos ocupa mucho. Chile es un país donde estamos envejeciendo progresivamente y eso es un desafío y es una oportunidad también, por lo tanto, visibilizar las necesidades, las oportunidades y la sabiduría también de la generación de quienes están por sobre 50 es algo que editorialmente nos parece súper relevante. Muy buenas noches, comenzamos con la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a partir sin duda en China, donde hubo una espectacular bienvenida al presidente Donald Trump. Ayer se celebró entonces esta ceremonia en el Gran Salón del Pueblo en Beijing y posterior a eso se realizaron las primeras reuniones bilaterales entre ambos mandatarios. La primera cita duró más de 2 horas y tras esta, el mandatario chino Xi Jinping dijo que la relación entre China y Estados Unidos es la más importante del mundo. También acordaron entonces mantener una relación estable y constructiva. Sin embargo, Xi Jinping fue firme con algo, con la isla de Taiwán. ¿Qué ha pasado en este primer día de reuniones? Laura Soto nos cuenta. Un apretón de manos que no se registraba en tierras chinas desde hace casi una década y que se extendió por 14 segundos. El recibimiento de Xi a Trump no estuvo exento de la pompa y boato que tanto le gusta al presidente estadounidense. El mismo mandatario confesó más adelante qué fue lo que más le impresionó de su bienvenida. Las decenas de niños que los vitorearon en su camino al Gran Salón del Pueblo. Ese fue el escenario de la primera reunión entre ambos líderes, que partió llena de elogios. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. De hecho, es la relación más larga que haya tenido cualquier presidente entre nuestros dos países. Y para mí es un honor. Hemos tenido una relación fantástica, nos hemos llevado muy bien. Cuando surgían dificultades, se las resolvíamos. Siento un gran respeto por China, por el trabajo que han hecho y eres un gran líder. Se lo digo a todo el mundo, eres un gran líder. Los intereses comunes entre China y Estados Unidos superan nuestras diferencias y el éxito de cada país representa una oportunidad para el otro. Una relación estable entre China y Estados Unidos beneficia al mundo entero. Cuando cooperamos, ambas partes se benefician. Cuando nos enfrentamos, ambas partes sufren. Debemos ser socios en lugar de adversarios. Pero a puerta cerrada, el mensaje de Xi Jinping fue firme sobre Taiwán.
Antes de su viaje, Trump había mencionado que el mandatario chino quería hablar sobre la venta de armas estadounidenses a la isla, que el gigante asiático considera como parte de su territorio. Si bien Estados Unidos no lo reconoce como una nación independiente, este es su principal aliado militar. El presidente Xi Jinping señaló que la cuestión de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos. Si se maneja adecuadamente, la relación bilateral gozará de estabilidad general. De lo contrario, los dos países tendrán enfrentamientos e incluso conflictos, poniendo en grave peligro toda la relación. Esperamos que, si existe una preocupación genuina por la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, el Partido Comunista Chino reduzca primero su intimidación militar contra Taiwán. La Casa Blanca, en tanto, no mencionó a Taiwán en su comunicado sobre la reunión, pero sí afirmó que ambas partes coincidieron en que el estrecho de Hormuz debe permanecer abierto y que Irán nunca podrá tener un arma nuclear. Los medios estatales chinos solo se limitaron a decir que se habló sobre Medio Oriente. Él dijo que no les entregará equipamiento militar. Es una declaración contundente, lo ha dicho hoy. Es una declaración grande, lo ha dicho con firmeza, pero al mismo tiempo ha dicho que compran gran parte de su petróleo ahí y les gustaría seguir haciéndolo. El comercio también fue una parte importante de las conversaciones. Antes de la reunión bilateral, Beijing autorizó el restablecimiento de los envíos de carne de res desde Estados Unidos. Y en paralelo, los líderes empresariales que acompañan a la delegación norteamericana mantuvieron un encuentro con el primer ministro chino. La jornada se completó con una visita al Templo del Cielo, uno de los principales monumentos históricos de Beijing. Más tarde, una suntuosa cena de Estado, donde ambos líderes continuaron los elogios. Hoy tuvimos conversaciones y reuniones sumamente positivas y productivas con la delegación china. Esta noche es otra valiosa oportunidad para conversar entre amigos sobre algunos de los temas que tratamos hoy, todos beneficiosos tanto para Estados Unidos como para China. Y fue un gran honor estar con ustedes. Tanto China como Estados Unidos son grandes pueblos. Los objetivos de lograr el gran renacimiento de la nación china y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande pueden desarrollarse plenamente en paralelo sin contradicción alguna. Pueden reforzarse mutuamente y beneficiar el mundo. Según Xi, ambos coinciden que la relación bilateral entre China y Estados Unidos es la más importante del mundo actual. Mientras tanto, Trump invitó al presidente chino y a su esposa a la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre. Así cierra esta primera jornada a la espera de las próximas reuniones que se llevarán a cabo este viernes. Este viernes entonces continúan las reuniones entre ambos mandatarios. Hay que ver si siguen siendo socios, sino rivales. Donde hay una rivalidad importante es entre Estados Unidos y Cuba. Mientras tanto, Cuba ya confirmó y sinceró que agotó todas sus reservas de petróleo tras el bloqueo que ha impuesto Estados Unidos a este país. Hoy el director de la CIA viajó a Cuba, se reunió con el Ministerio del Interior de este país para abordar el escenario actual entre ambas naciones. Y Cuba también está evaluando un plan de ayuda de Estados Unidos por $100 millones para reformas significativas al sistema comunista de la isla. Eso han dicho desde Estados Unidos. No hay claridad qué implicarían estas reformas. Sin embargo, hoy Marco Rubio, en una entrevista con Fox News, dijo que él dudaba que pudiera ser posible cambiar la trayectoria de la isla con las personas que están al mando. Escuchemos lo que dijo el ministro de Energía de Cuba, entonces sincerando que ya no tienen petróleo. Se ha informado desde cuándo no recibe nuestro país combustible. Desde el mes de diciembre, hasta que llegó un barco de un donativo de la Federación de Rusia con unas 100.000 toneladas de crudo. Eso ocurrió casi 4 meses después de que no entrara un barco de combustible a Cuba. Esa es la principal causa de las largas horas de afectación. A eso se le suma también el estado técnico de nuestro parque tecnológico, las termoeléctricas y todas las tecnologías que nosotros tenemos instaladas. Pero al no tener combustible, prácticamente no tenemos ninguna reserva, cualquier unidad termoeléctrica que salga por avería o por mantenimiento. Donde hay
Otra rivalidad se está registrando entre España y México, pero específicamente entre la presidenta de Madrid y la presidenta de México. Isabel Díaz Ayuso, que ustedes ven en pantalla, viajó a México y se desató una polémica por esta visita, porque en medio de este viaje recibió, ella dice, supuestas amenazas por proponer una reivindicación de Hernán Cortés, llamado el Conquistador de México. Postura que criticó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha calificado a Cortés como uno de los más crueles invasores. De hecho, México ha pedido a la corona española que pida perdón por estos hechos, algo que no ha conseguido. Hoy, en la Asamblea General Regional de Madrid, Díaz Ayuso tuvo que dar explicaciones por este viaje a México, que ha sido criticado por la oposición y también por el gobierno de Pedro Sánchez. Y ella dijo, y para defenderse, aseguró en medio de esto que México no existió hasta que llegaron los españoles. Más aún, para mostrar o para argumentar la supuesta barbarie que ocurría en este lugar antes de la llegada de Hernán Cortés, habló de un altar del Imperio Azteca donde hay 35 cráneos humanos que fueron dados en ese entonces como ofrenda a los dioses. La presidenta de México, por su parte, ironizó con los dichos de Díaz Ayuso y dijo que debería volver a ir a México para que aprenda. Además, se mostró contenta de que, según ella, el debate histórico volviera a resurgir. Pasemos a revisar qué dijo Díaz Ayuso y qué dijo Claudia Sheinbaum. Mire, México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más. Quiéranse un poco más. Silencio, señoría. Pregúntenle a la presidenta mexicana y a los mexicanos qué hay en la calle Guatemala 24 en Ciudad de México. ¿Qué hay bajo tierra? Pregúntenle cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje, que es lo que ha defendido mi gobierno, porque es la verdad y la historia de todos. Pregúntenle a Sheinbaum qué hay debajo y por qué no lo abre al público. Porque a lo mejor habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio para vivir de la pobreza, que es lo que hace siempre el comunismo. O sea, ¿para qué viene esta persona a México? ¿A qué la traen? Pues porque piensan que eso les va a dar legitimidad aquí. ¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adora a Hernán Cortés? En México. Bueno, pues sí están medio trasnochados, ¿no? Llegamos al final de Conexión Global, nos vamos a la pausa, pero ya vuelve Mónica Rincón con más CNN Prime. Que estén muy bien, buenas noches, chao. Termina CNN Prime. Para quienes nos preguntan a través de las redes sociales, ya está en momentos la entrevista completa al alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, con fuertes críticas, bien fuertes. La reunión con el presidente fue frustrante, fue como hablar con una pared y un presidente con voluntad de oír, pero no de escuchar. Van a aplazar la aplanadora. En fin, eso y mucho más, SLEP, mega reforma y otros temas más en la entrevista que le acabamos de realizar. No se olviden que viene Aquí se debate y después Última Mirada. Jueves 14 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.